que abran sus Biblias. Gloria a Dios. Los voy a invitar, por favor, que vayan a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Y mientras ustedes buscan, mandamos un saludo a los que nos estarán sintonizando en esta preciosa noche. Cada uno de ellos, que el Señor me les bendiga grandemente. Desde aquí de la Iglesia de Cristo Te Llama en Brunswick, Maryland. Gloria a Dios, bendiciones a sus vidas y a sus familias en esta preciosa hora. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a estar leyendo en esta preciosa hora. Cuando todo lo tengan, me confirman con un amén. Gloria a Dios. Abróchense los cinturones porque habrá turbulencia. Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así la Biblia: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oramos. Padre y buen Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos, en esta preciosa oportunidad a ti sea la honra y la gloria, en este momento tan precioso que nos permites el poder meditar en tu palabra. En esta preciosa hora, Dios amado, invitamos al Espíritu Santo en este momento para que sea Él el que toque las vidas, para que sea Él el que redarguya los corazones, para que todo aquel que haya venido con tristeza, con estorbo, con algún momento difícil de que le ha impedido poder adorarte, en esta preciosa hora sea desechado. Toda atadura, todo control del enemigo, todo yugo, Señor bendito, en esta preciosa hora sea eliminado, sea roto, sea podrido en esta hora, Dios amado. Reprendemos toda artimaña diabólica en el nombre de Jesús en esta hora, Padre, y que nuestros corazones están expectantes, que nuestras almas, nuestros espíritus están expectantes a esa palabra, Dios amado. Padre, que sea tu palabra en esta preciosa hora y no la mía, porque tu palabra es viva, es eficaz, es la que transforma las vidas. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, bendito Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Quiero empezar con una pregunta. Normalmente, y mis hermanos de la célula, de la reunión familiar, no me dejarán mentir que acostumbro mucho al poder iniciar con una pregunta. Mientras ustedes venían en camino, mientras ustedes cursaban por esas calles en camino hacia acá, ¿qué es lo que ustedes traían en mente? ¿Cuáles eran los pensamientos que ustedes traían mientras atravesaban esas puertas? ¿Cuál era la carga? ¿Cuál era la emoción? ¿Cuál era quizás la tarea que tienen que hacer después del culto, después de este día, luego al empezar la semana nuevamente? ¿Qué los estorba? Porque hoy en día, y no me dejarán mentir, hasta el ver noticias hasta enferma la gente. Hoy en día miramos noticias, vemos la cantidad de maldad que se está reflejando en los seres humanos. Es unos niveles de maldad que hoy ni siquiera nos alcanzamos a imaginar cuán grande es el escepticismo de la gente hacia la gente que tiene, digamos, en algunas circunstancias tengan problemas, tengan circunstancias de quizás escasez económica, que estén trabajados, que estén cargados. Vemos las noticias de que escuchamos guerra
guerras, escuchamos rumores de guerra, vemos como ahora hombres y hombres se están matando sin misericordia. Ahora estamos viendo gente que no tiene ni siquiera el poder tener ni siquiera la iniciativa de poder ayudar al prójimo. Ahora vemos una cantidad de enfermedades, vemos una cantidad de circunstancias que atormentan día tras día tras día a todo ser humano, y nos preguntamos en qué momento esas personas encuentran un descanso. Entonces vemos más adelante de que este mundo ofrece entretenimientos temporales que por un cierto periodo de tiempo satisfacen, entretienen, camuflajean la verdadera necesidad de que hoy el día el ser humano tiene. Vemos esa cantidad de maldad, de que ahora vemos cosas tan terribles hoy en día, abominaciones para el Señor, de que hoy en día no nos podemos ni imaginar el por qué la gente busca siempre lo contrario a lo que siempre busca el Señor para nuestras vidas, para que nuestras vidas sean íntegras, para que nuestras vidas estén conforme a su propósito. Ahora, hoy en día, todo eso lo estamos normalizando y tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado con poder decir una palabra en contra de esas nuevas normas, de esas nuevas costumbres. Gente que ahora se está casando con el mismo sexo, gente que está cometiendo circunstancias vergonzosas, cosas que ni siquiera podemos pensar que en antiguos tiempos la gente se le iba a pasar por la mente semejantes circunstancias. Nos cansan, nos entormentan, la maldad, la enfermedad, las deudas, cargos emocionales. La velocidad de este mundo avanza, la vida del cristiano es una batalla cuya guerra tenemos que perseverar. Y ahí es donde yo me quiero enfocar. ¿Por qué les hice la pregunta? ¿De qué manera nosotros entramos a este templo? Saludamos a la persona y nos preguntan, Dios le bendiga, ¿cómo se encuentra? Y a duras penas, entre el diente y el labio respondemos bien. Y sabemos que algo de nosotros por dentro nos quema. Sabemos que algo en nosotros sabe que no está bien, de que tenemos esa circunstancia que no nos deja tranquilo mientras estamos sentados, mientras estamos parados y las alabanzas se escuchan. Quizás por un momento, tal vez un periodo corto de tiempo, la música, esa melodía nos estimula para poder relajarnos. Por un cierto periodo nos hace entender de que las promesas de Dios están ahí, pero al mismo tiempo sentimos de que no somos capaces de alcanzarlas. La carga es tan fuerte que hoy tenemos que librar una batalla en la cual hoy el mundo nos dice, ustedes están en contra, no quieren normalizarse, ahora ustedes son escépticos, son personas anticuadas, personas aburridas, personas que no se quieren adaptar al nuevo mundo. Y nos toman en contra todas esas cosas. Entonces la carga se hace más grande. Ahora las deudas son más grandes. La calidad de vida, hay que trabajar muchas más horas para poder siquiera sobrevivir. Es pero tan fuerte este camino que pasan los días y pasan los días. Y como la palabra dice que en los postreros tiempos vamos a ser perseguidos, vamos a ser ultrajados, vamos a ser violentados, vamos a ser perseguidos de tal manera que van a querer destruirnos y ni siquiera dejar una mínima seña de nosotros de que alguna vez existimos. Y como dice en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí es donde quiero entrar en este tema. Aviva el fuego que hay en ti. Vivimos tantas tormentas hoy en día, tantas cosas que no nos permiten deleitarnos en este caminar cristiano. Pasaréis aflicciones, dice el Señor, pero estén tranquilos. Yo he vencido al mundo. Yo les ofrezco una paz de que en ningún otro lugar lo van a poder encontrar. Hay tantas promesas las cuales yo les prometo a ustedes, en las que ustedes van a poder deleitarse, van a poder vivir una vida plena, van a poder sentir de que a pesar de los momentos difíciles, mi presencia estará con ustedes. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos deleitarnos?
sabiendo que tenemos a alguien que está 24/7, de día y de noche, en todo momento, ofreciéndonos la vida eterna, ofreciéndonos vida plena, quitando toda enfermedad, quitando todo momento de angustia por las deudas que tenemos. Quizás hemos pasado días que tenemos casi semanas sin trabajar, las facturas vienen, los biles vienen, ahora tenemos que alimentar a nuestros hijos, tenemos que vestirlos, tenemos que llevarlos a la escuela, tenemos que echarle gas al carro, tenemos que ir al trabajo, y el trabajo nos dice: no, lo vamos a descansar porque no hay trabajo. Entonces nos mandan a nuestra casa y estamos refugiados en nuestro cuarto. Entonces el enemigo empieza a minar nuestra mente de que no sirves, cómo vas a hacer, de qué manera lo vas a hacer. Tu familia te está esperando, tienes que ser fortaleza para tu familia. Entonces, ¿de qué forma lo vas a intentar? Es un desgaste tan fuerte que ni siquiera es físico, sino que mental. Entonces, si perdemos la batalla en nuestras mentes, físicamente estamos arruinados. ¿Por qué en el caminar cristiano, al hacer la voluntad del Señor, por qué las cosas se tornan más difíciles? ¿Por qué? Y muchos de los que empiezan dicen: no, esto es muy difícil. Yo pensé que iba a ser más tranquilo, iba a ser más chévere, iba a conocer mejores personas, quizás el muchacho ahora iba a conocer a la sierva, y así voy a atender mi carro, voy a atender mi casa, tantas cosas. Pero una vez empiezan los problemas, una vez empezamos a someternos a la voluntad del Señor, viene problema tras problema, tras problema, tras problema, y no sabemos por qué. Empezamos a entrar por el templo, venimos cargados, nuestros familiares se ponen en contra, en el trabajo nos despiden, no nos quiere dar el chance para poder venir aquí a la iglesia, tenemos que estar empleitados, nos tratan de rebeldes. Es tanto el desgaste y las cosas no nos salen como queremos, nuestra familia se pone en nuestra contra y nos sentimos solos. Esa expresión en nuestra vida de soledad que nos carcome, aunque estemos rodeados de muchas personas, sentimos en nuestro interior de que aunque nosotros derramemos nuestras angustias y nuestros problemas, sabemos en el fondo que tenemos ese miedo de que nos señalen, de que nos traten de débiles, de que nos hagan sentir, de que nos digan llorones, de que no valen nada. Y pasa muchas veces con personas que son muy cercanas a nosotros. Entonces el desánimo es una atadura tan fuerte que hoy en día desgasta al cristiano y lo enfría. Ahora, damos gracias al Señor por esta palabra tan preciosa. Y le traigo el contexto de un hombre que ustedes ya lo conocen, usado por el Señor de manera extraordinaria. Hombre que su reino prevalecerá por los siglos de los siglos. Un hombre que desde su juventud fue usado para grandes proezas, librando batallas una tras otra, y la gente lo halagaba, la gente se sorprendía, porque sin importar la condición física que él tenía, él ganaba las batallas. Pero él ganaba las batallas en el nombre de Jehová. Y ese es David. Quiero presentarles dos contextos. Un hombre poderosamente usado por el Señor. El primer punto, cuando hacemos su voluntad y todo se torna difícil. Hay una parte en la historia en Primera de Samuel que David desde su juventud empezó a ganar batallas, y todos conocemos esa batalla entre David y Goliat. Nadie daba ni la más mínima esperanza de que ese jovencito de 15 años podía ganarle ese gran gigante. Empezando las batallas, podemos parecer pequeños para las demás personas. Podemos ser señalados, nos pueden poner una armadura que quizás ni siquiera podamos cargar, nos van a poner expectativas que no vamos a poder cargar, pero al final entendemos que no se trata de nosotros, se trata porque nosotros representamos a Jehová,
aquel que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Pero ahora vemos la historia de David contra Goliat. Vemos las innumerables batallas de que David libraba y ganaba y mataba miles tras miles tras miles. Y toda la gente lo halagaba, toda la gente decía: wow, David mató 10,000. David mató 10,000. Grandes proezas de ese jovencito, grandes proezas de ese hombre, diestro para la batalla. Un hombre que no desmaya y que cuando se trata de guerra, él es primero en la fila. Un hombre que siempre cuando se le invoca, él está presente, no pone excusas, siempre sigue adelante. Y así nos dice cuando nosotros empezamos en esta carrera del Evangelio. Es una persona que todos los días que se convoca ayuno, esa persona está presente. Esa persona cuando se le dice que va a haber oración tal día, esa persona está presente. Puede perder el trabajo, puede perder hasta el carro, lo puede pedir hasta RAI si quiere, y esa persona está presente, listo para librar la batalla. Entonces, empezamos aquí, fervorosos, calientes en la batalla, así como Pedro. Pedro decía: Señor, donde tú vayas yo iré, donde tú estés yo estaré, y si me toca dar la vida por ti la daré. Un hombre fervoroso, un hombre apasionado por lo que hacía y creía. Y muchas veces, eso nos puede jugar en contra. Pero volviendo al contexto de David, pasa algo, y es que Saúl se le pone en contra. Un hombre tan cercano a él, en el que encontraba quizás una figura a la cual seguir, que en ese entonces era rey, se le puso en contra, le tuvo envidia, hasta tal punto de querer matarlo. Mire hasta dónde llega la envidia, hasta querer ver destruido cómo el Señor poderosamente nos usa, perdiendo el enfoque. Saúl era poderosamente usado también, pero en un momento desobedeció al Señor y empezó a ser tropiezo para David. Y David entonces venía y no se entendía por qué él se le ponía en contra, procuraba matarlo, él se escondía, pero él dejaba pasar las cosas, ni siquiera le guardaba rencor, sino que él seguía sirviéndole. Él estaba enfocado en la obra y luego las cosas iban agravando hasta tal punto de que tuvo que salir huyendo de su propio rey, huir de su propia tierra, escapando porque procuraban matarle. Aquellas mismas personas también de que un día quizás los tuvo cerca, que eran compañeros en la guerra, pero él tenía que huir entonces ahora. ¿De qué problema nosotros estamos huyendo ahorita? ¿Cuáles son esos problemas que día tras día nos roban el pensamiento? Tenemos que ir para un lado, tenemos que ir para el otro, tratando de no pensar, entretenernos en algo para poder despejar la mente por cierto periodo de tiempo. Pero volvemos otra vez a nuestros hogares, volvemos a caer en el mismo problema, en nuestra intimidad, esa carga que nos asedia nuevamente. ¿Cómo lo lidiamos? David sabía que la presencia del Señor estaba con él. A pesar de los problemas, él guardaba su voluntad. Pero cuando empezó la persecución, él iba a un pueblo y lo reconocían. Él iba a otro y lo volvían a reconocer. Procuraban matarle. Me imagino que quizás hasta querían dar recompensa por él, hasta tal punto de que lo iban a buscar hasta debajo de las piedras con tal de matarle. Y el detalle está de que la carga se vuelve tan pesada de que nos fatigamos hasta tal punto de que tenemos la ayuda del Altísimo, pero empezamos a refugiarnos en otras ayudas. Quizás en vez de venir ante la presencia del Señor, el poder postrarnos a sus pies, empezamos a pedirle consejos a personas que quizás puedan estar peores que nosotros, o que quizás nos puedan hacer sentir de que no, hombre, yo pensé que este estaba con todo, lo tenía como figura. No, hombre, pero lo veo que se está hasta arrastrando. Le querían prestar hasta la espada con la que había matado a Goliat. Y dijo: wow, ninguna como ella, dijo él.
Pero al ver la multitud que Saúl había encomendado para matarle, ni siquiera esa espada le podía ayudar. Llegó hasta tal punto de que él se había envanecido en su preocupación de que tuvo que llevar a sus padres a un rey para que se los cuidara. Hasta ese punto David había llegado, hasta que finalmente llegó a un lugar y tuvo que hacerse pasar por loco para que lo dejaran pasar por alto. Miren hasta dónde la preocupación nos hace arrastrarnos, sabiendo de que tenemos al ayudador ideal para todo tipo de problema. A veces nosotros mismos con nuestro pensamiento, con nuestra mente, engrandecemos tanto el problema y no le decimos cuán grande es nuestro Dios para solucionarlo. Llegó hasta tal punto y llegó a una cueva. Una cueva oscura. Un lugar sin salida. Un encierro total. Porque estar en una cueva es húmedo, es desesperante el encierro, la oscuridad es tan absoluta que ni siquiera la punta de la nariz nos podemos ver. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el estar en una cueva en nuestra mente? De que ese problema nos tiene tan acorralados. ¿Qué representa esa soledad, esa cueva para nosotros? Representa soledad, representa angustia, representa desesperación, esa enfermedad de que nos está atormentando día con día. Tocó fondo David. Y lo podemos ver en el Salmo 142. Ese es el contexto por el cual David escribió ese salmo. En ese salmo él se dio a entender de que no tenía que refugiarse en ningún rey, en ningún amigo, en ninguna persona. Él buscó refugiarse y apoyarse de aliados de guerra, pero llegó un punto en que no encontró salida hasta que colapsó y se acordó y reconoció, aún en medio de esa soledad, aún en medio de esa cueva acorralado, de que el único que lo podía ayudar era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren, aún en medio de toda esa persecución, Jehová estaba con él. Aún en medio de que lo querían procurar matar, Jehová estaba con él. Aunque lo perseguían, aunque lo hubieran herido, pero su cuerpo no iba a morir. No iba a permitirlo porque no era la voluntad del Señor. No era el momento para que ese cuerpo pereciera, para que esa alma se perdiera. No era el momento, así como nosotros, de que ese problema no era el momento para que nosotros cayéramos y sucumbiéramos. No era el momento, sino que era el momento para darle a entender a ese problema de que el Rey de Reyes y Señor de Señores es más grande que todas esas cosas de que nos tenían acorralados en ese momento. Gloria a Dios. Y miren, es tan precioso que en el versículo 7 del Salmo 42 dice: saca mi alma de la cárcel. Mire la necesidad. Porque yo quiero adorarte, le dijo David. David no pidió nada más. Él no pidió que mataran a Saúl, de que le cayera una piedra de una montaña. Él no pidió que perecieran. David había perdido el gozo. David había perdido el fuego que había dentro de él. Eso es lo que le carcomía el alma. La imposibilidad de poder adorarle, de poder tenerlo, de poder sentir esa intimidad en todo momento. Esos salmos que fervorosamente él cantaba para el Rey de Gloria, lo había perdido. Ya no lo sentía. Él no pidió que sus enemigos perecieran. Y así tenemos que ser nosotros.
No debemos desear mal o quejarnos por los problemas que estemos pasando nosotros. Lo único que nosotros tenemos que sentir, que tenemos que anhelar en todo momento, es que la presencia esté con nosotros. Es que podamos sentir al Espíritu Santo dentro de nosotros, para que ese fervor, ese fuego dentro de nosotros no se apague. Gloria a Dios. El Salmo 23, muy conocido por todos. Ese salmo David no lo escribió bien tranquilo, sentado en una piedra. Él reconoció y sintió que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y miren qué precioso, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque sienta momentos de desesperación, pero yo voy a buscar llenarme de tu presencia. Úngeme con tu presencia, úngeme con tu Espíritu Santo. Quiero que mi copa rebose en todo momento. ¿Cuántos de nosotros quiere que nuestra copa rebose? ¿Por qué le tenemos que tener tanta mente a los problemas? ¿Por qué no buscamos su presencia? Amados hermanos, Él ofrece la vida eterna. Él no ofrece cuestiones humanas simples que perecen. Él ofrece algo puro, algo santo, porque Él es santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar en todo tiempo. Saca mi alma de la cárcel, decía David. Yo quiero adorarte. Cuando nosotros terminamos el culto, y esto lo puedo decir por experiencia propia, termino el culto y vamos una vez más para la casa, y luego voy a mi cuarto y siento esa necesidad de seguirle buscando. Siento que no me he llenado suficientemente, pero empiezo a acordarme, empiezo a arrodillarme y empiezo a clamar y a decirle: Señor, yo quiero sentirte, porque tus promesas me lo han prometido, de que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero una vez llegado ese momento, él volvió a sentir la presencia del Señor. Y dice la historia después de que él volvió a salir y le preguntaba a Jehová: ¿qué hago? Y Jehová le decía: estos enemigos te los entrego en tu mano. Y David iba y los derrotaba. Ahora, ¿hacia dónde me dirijo?, le decía David. Y Jehová respondía: ve a tal parte y esos enemigos estarán entregados en tu mano. Y así sucesivamente, hasta el punto de que ya no era él el perseguido, sino que puso a Saúl en medio de sus manos y lo entregó a él. Mas él, sabiendo de que no era como los demás, aún así le perdonó la vida a Saúl. De poder en poder, porque había reconocido de que no estaba solo en esos momentos. Pero nosotros tenemos que mantenernos íntegros, el guardar su voluntad, el permanecer en obediencia. Y me viene a la mente cuando José sufrió las mismas circunstancias, perseguido, vendido por sus hermanos, devaluado hasta tal punto de que fue un esclavo. Lo injuriaron, lo inculparon en una circunstancia que él no era culpable. Entró en esa casa de Potifar y la presencia de Jehová iba con él. Quisieron atentar contra él, pero no pudieron porque Jehová estaba con él. Entró a la cárcel y Jehová iba con él. Salió de la cárcel y Jehová iba con él. Y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba, porque la presencia de Jehová estaba con él. Aleluya. Y así nosotros tenemos que mantenernos fervorosos, alimentándonos de su palabra. Ahora, el otro contexto. ¿Qué pasa si desobedecemos? Muchas veces confundimos la prueba con consecuencias. Decimos: estamos en proceso, mas sin embargo no nos hemos dado cuenta y hemos cometido un pecado y estamos sufriendo las consecuencias. El otro contexto que les quiero presentar es cuando David
cometió adulterio con Betsabé. Eran tiempos de guerra y David mandó a todos sus soldados, pero él se quedó en su casa. Le bastó un día que no fue a la guerra, un día de que no estuvo apasionado por el Señor, un día que dejó de buscar la presencia del Señor, un día que dejó de meditar en su palabra. Un día le bastó para poner en los ojos a una mujer ajena y adulterar con ella. Y aún peor, al mismo tiempo cometió homicidio. Como decimos nosotros en El Salvador, le hizo la camita al marido, lo mandó a la guerra, le dijeron los soldados, déjenlo solo, que él se enfrente solo, y ahí lo mataron. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta historia? Según David, él estaba tranquilo, estaba chévere. Ya tengo a Betsabé, mandé a matar al marido. Miren qué terrible es cuando ya no buscamos la presencia. Miren qué terrible. David fervoroso, apasionado por el Señor, obediente a su palabra, y le bastó un día para ni siquiera darse cuenta de lo que había cometido, de la grave falta que había cometido contra Betsabé y contra Urías. Tanto así de que ocultó su pecado durante un año. Un año ocultó su pecado. Pero claro, las cosas no se iban a quedar así. En el Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades. Tanto que un día, pensando de que todo estaba en control, llegó el profeta Natán y le expuso ahí una parábola. Y todavía David diciendo: no, hay que darle muerte al que acaba de robar la pobre ovejita de ese hombre. Y le dijo Natán: ¿ese hombre eres tú? Natán confrontó a David. Y miren, nosotros cuando andamos en un problema, cuando sabemos que hemos pecado, ¿por qué ocultarlo? Sabiendo que lo que sembramos vamos a cosecharlo en cualquier momento, pensando que podemos burlar al Señor. Pueden pasar años, días, meses, pero el Señor está siempre atento a toda circunstancia que hacemos. Y miren, Natán confrontó de tal manera a David que David literalmente tuvo que caer postrado. La angustia de él se apoderó hasta tal punto en que sintió que tenía que arrepentirse. Y miren, nosotros tenemos siempre a ese hermano, a esa persona de que nos confronta, que nos hace entender: mira, yo veo que ese paso que tú estás dando como que lo estás dando medio chueco. Ya días te miro algo desanimado. Y entonces a veces nosotros, en vez de alegrarnos o de decir: mira, es cierto, fíjate que no la estoy pasando bien, siento que he cometido esta falta, pero la culpa nos carga hasta tal punto que ni siquiera nuestros labios pueden expresar ni siquiera una palabra. A esa persona le decimos: no, estamos tranquilos, todo bien, pero estamos llevando una piedra en el buche terrible. Y a veces nosotros tenemos que desear a un amigo como Natán, que nos haga entender la falta que nosotros estamos pasando. Pero miren, es tan terrible el cometer faltas, no venir ante los pies del Señor humillados, que trae unas consecuencias tan terribles, tanto que las generaciones de David, todos sus hijos, se carcomían como hienas, se mataban entre ellos, los propios hijos querían apoderarse del reino.
Tenemos que estar alertas cuando cometemos una falta porque las consecuencias están ahí. No sabemos qué tanto tiempo podemos tener para poder venir a los pies del Señor y poderle pedir perdón por nuestros pecados. Tal vez el tiempo, todavía nos está dando tiempo el Señor para que vengamos a su presencia y nos arrodillemos y le digamos: Señor, perdóname. Señor, he cometido esta falta contigo, pero no sé cómo poder expresarme. Y claro, todos hemos pecado, todos tenemos un pecado que nos avergüenza. En la intimidad sabemos de que ese pecado nos tiene de día y de noche. Tenemos que estar peleando con él. Tenemos que siempre estar depositándoselo en las manos del Señor, porque no es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas de Él. Pero el problema está que cuando no podemos poder venir ante la presencia del Señor, por eso David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Desde ese día yo ya no me sentí tranquilo. Desde ese día sentí que algo de mí se murió. Dentro de mí algo ya no caminaba bien. Algo dentro de mí sentía de que ya no caminaba. Y cuando peco, siento que algo de mí se murió. Siento que algo no camina bien. Siento asco por mí mismo. Siento que cuando vengo a arrodillarme, siento que ni siquiera puedo hacerlo. No puedo ni siquiera inclinar el rostro hacia abajo, porque me da vergüenza saber de que tú ya sabes mi falta. No sé, ni siquiera sé cómo poder iniciar una oración, porque me da tanta vergüenza que ni siquiera soy digno de poder volverme a acercar a ti. Así nos sentimos muchas veces. Y hemos escuchado muchos testimonios. Dicen: no, es que fallé y por eso me alejé del Señor. Y el Señor tenía propósito tan grande con él. Pero cuando una persona cae sabiendo ya la verdad, es peor que cuando empezó. Es más duro, las consecuencias son más graves. Por eso hay que volver a tiempo a la presencia del Señor. Por eso nosotros, cuando cometamos una falta, rápidamente postrémonos ante la presencia del Señor. No nos sintamos apartados, no dejemos de no venir al culto. Tenemos que venir siempre, de buscar su presencia, de que esa llama que quizás se ha apagado un poco en nosotros, pero hay que volverle a meter leña. Y siempre escuchamos esa alabanza de echándole leña al fuego. Amén. Y a veces la tomamos como con gracia, como que nos da risa a veces, porque suena bastante alegre. Pero qué verdad trae mantener el fuego encendido. Así como Samuel, cuando estaba en el tabernáculo, siempre con el fuego encendido, pendiente. Y pendiente también de lo que el Señor le mandaba hacer. En el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado y arrepentido, pide perdón y restauración al Señor. Y miren qué precioso, en el 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. David no priorizó su reino. Él no temió por perder el reino. Él no perdió por todas las posesiones que tenía. Él quería su presencia nuevamente, porque él sabía que algo dentro de él se había muerto. Algo de él se había deteriorado. Ese fuego dentro de él ya no estaba igual. No podía adorar igual. No podía buscar la presencia del Señor igual. Entonces, ¿por qué no venir ante la presencia del Señor y decir: Señor, perdóname? Si no puedo decir ni una palabra, simplemente arrodíllate y dentro de tu espíritu di: Señor, necesito de ti nuevamente, perdóname. Siento la necesidad de buscar tu amor y tu perdón nuevamente. Pero a veces el enemigo va a querer minar nuestra mente y va a decir: tú ya no eres digno, no eres digno de volver a la congregación, no eres digno de volver a sentir su presencia. Pero ahí en ese momento nosotros
nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos y volver a pensar en sus promesas. Y me acuerdo de una que dice de que ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni nada, ni ejércitos, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de las circunstancias humanas, ni espada, ni nada, ni nada, ni nada me podrá separar de su bendito y maravilloso amor, el cual me deleita, el cual me hace sentir que puedo hasta flotar cuando estoy en su presencia, aunque sienta de que ya no pueda más, pero busco el refugio de Jehová, busco su presencia en todo momento. Dice el 15: Señor, abre mis labios y que mi boca publique alabanzas. Dice el 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que buscar su presencia, más valiosa que el oro, es incomparable, es invaluable. Que nos digan cosas, no importa. De que nos echen del trabajo, no importa. De que tengamos un día para comer y otro no, no importa. Sobre todas las cosas yo deseo tu presencia. Sobre todas las cosas yo quiero despertar nuevamente y poder decir: gloria a Dios, gracias Señor, porque me has brindado un día más. Puedo despertar tranquilo. Tú sustentas mi vida, tú alimentas mi alma. Aunque no sepa qué voy a hacer durante el resto del día, pero una cosa sí sé, es que quiero buscar tu presencia. Qué maravilloso. Gloria a Dios. Somos lámparas que tenemos que buscar llenarnos de aceite. Somos lámparas que tenemos que buscar llenarnos de su espíritu. Porque esas lámparas tienen que alumbrar a los demás. En medio de las tinieblas tenemos que darles a entender y dar ser testimonio, como dijo nuestro hermano Israel, para que conozcan de que hay un camino distinto, un camino verdadero, una verdad absoluta, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos que estar constantes en la oración, en la lectura, el congregarnos. Y muchas veces nosotros escuchamos conversaciones de decir: no, pero yo soy cristiano, pero no acostumbro a congregarme. Parecen pericos solamente repitiendo lo que otros escuchan, y eso dicen para sonar intelectuales y decir: wow, soy conocedor de la palabra. Mas sin embargo ni siquiera la ponen en práctica, porque en lo íntimo se olvidan de que el Señor está con ellos. Dicen que no se congregan y estamos en guerra. Y a esos pobres hermanitos o amigos de que dicen de que no es necesario congregarse, es cuando más bombardeos les cae y ni siquiera entienden por qué. O ustedes ven en los escuadrones de guerra, en los ejércitos, les dicen a los soldados: no, quédense en su casa, ahí los vamos a llamar cuando se pueda. No hay problema. No, temprano, desde la mañana, a las 5, hacer ejercicio, ejercitarse, a las 9 estar presentes con el general. ¡Qué disciplina! Y buscando lo humano esa gente. Y nosotros que fuimos anunciados, fuimos llamados para anunciar el evangelio. Dice la palabra de que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos la arrebatan, nada más. Entonces, ¿por qué vamos a andar apagados? ¿O vamos a vivir un evangelio light? Y entre más light, super light y más light, acomodados a nuestras conveniencias nada más. Cuando el Señor Jesucristo dijo: tienen que tomar su cruz y seguirme. Renuncien a todo. Gloria a Dios en esta hora. Así que puede haber que nosotros estemos dormidos. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque ¿quién puede
esconder una lámpara? ¿Por qué la necesidad de encender una lámpara entonces y esconderla? Como dice en Lucas 11:33. Tenemos que estar puestos en los altos, sabiendo que el Rey de Gloria nos ha llamado, que con su presencia nos ha alumbrado. Y me acuerdo mucho de la historia de Pablo y Silas, aún en medio de la prisión. Y estar en una prisión no es bonito. A veces no hacemos énfasis en esas palabras. En medio de una prisión, sabiendo que al día siguiente los iban a azotar, los iban a matar. Y ya vimos los dos contextos de David. Él buscó adorarle. Él buscó su presencia. Pablo y Silas buscaron lo mismo. Ni aún en medio de la prisión, ni aún sintiendo la rigidez de las cadenas en sus piernas y en sus manos, sus espíritus estaban latentes. Ellos no tenían la necesidad de sentirse agobiados, no sentirse problemados, sino el fervor de ellos, la necesidad de ellos era que ese fuego se mantuviera encendido. Cantaban himnos, adoraban al Señor aún en la prisión. Tanto así que a la medianoche hubo un gran temblor. Ellos mientras se mantenían orando, y dice que el carcelero en ese momento sintió un gran pánico y no encontró qué hacer. Pensó de que todos se habían escapado, hasta tal punto que sintió angustia y se quiso quitar la vida. Mas sin embargo Pablo le dijo: detente, no lo hagas, todos estamos aquí. El hombre, tan sorprendido, dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Confiesa que el Señor Jesucristo es el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Miren qué importante es mantener la lámpara encendida. Ese hombre se iba a quitar la vida, esa alma se iba a perder. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hablarle de Cristo a una persona que está en momentos bajos, o a un amigo que necesita de conocer de Cristo, que ha estado perdido, que se ha sentido solo, de que no encuentra propósito para su vida? Y tenemos esa lámpara, y ellos tienen esa lámpara a la par de ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener esa lámpara encendida para alumbrar a esas personas, para que no perezcan en el siguiente día. Mateo, cuando él siguió al Señor y lo invitó a su casa, muchos de los publicanos fueron a comer con él y creyeron en el Señor, estuvieron con él, fueron aceptados por él, por uno. Entonces, el Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que adorarle aún en medio de la prisión. Como dice en Juan 8:32, de que la verdad nos hará libres, pero si permanecemos en su palabra, si permanecemos en sus caminos, si permanecemos en obediencia, si de día y de noche buscamos de Él todo momento, aunque nos queden 15 minutos, pero en 15 minutos nosotros intensamente buscar la presencia. Tenemos que buscarla más que buscar nosotros el alimento, más que el agua, más que cualquier otra cosa, más que el dinero, el buscar su presencia. ¿Por qué el acomodarnos a las cosas del mundo sabiendo de que nosotros no somos de este mundo? ¿Por qué buscar lo terrenal si nosotros ya somos herederos de lo celestial? ¿Por qué no enfocar los ojos en las cosas que no se ven, porque estas son eternas, y nosotros mejor agachamos la mirada como las tortugas y siempre nos fijamos en lo terrenal, fijando en lo que otro tiene? Porque prospera más en tiempo más rápido y nosotros estamos peleando y luchando y sobreviviendo y tal vez saliendo a raya con todas nuestras cuentas, sabiendo de que tenemos algo más provechoso en el cual enfocarnos. Les hablé de Pedro al principio, hombre apasionado, un hombre que estuvo siempre con el Señor, pero llegó un punto en que lo negó. Llegó un punto en que él tuvo que echarse atrás porque tuvo miedo. Y cuenta la historia que él estuvo otra vez volviendo a las mismas cosas. Estaba pescando nuevamente y ni siquiera agarraba un solo pez, ni uno solo. Volvió a su vida antigua. Su fuego se había apagado. Volvió a la misma negligencia otra vez.
En las primeras circunstancias, el Señor Jesucristo se subió a la barca de él y fue grande el milagro de la pesca. Y ahí reconoció de que él era pecador. Y desde ese momento él dejó las redes y siguió. No le importó, no importó las deudas que tenía, ni siquiera le importó la barca ni las redes que tenía. Él siguió al Señor. Pero en ese momento él sintió que había perdido el propósito. Él sintió que había perdido la esencia. Pero miren qué maravilloso es el Señor. Mientras Pedro estaba siguiendo ahí frustrado, tirando la red y no pescaba nada, a lo lejos estaba el Señor. Él nunca se había alejado. Él siempre estuvo ahí. Era Él que había alejado su barca. Aleluya. Entonces lo avistaron a lo lejos. Y lo que hizo Pedro fue saltar de la barca y nadar hasta la orilla para poder encontrarse con el Señor. Y nuevamente el Señor le dijo estas palabras: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Le volvió a repetir nuevamente: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dice. Entonces apacienta mis ovejas. Ya la tercera le pregunta otra vez y ya como que Pedro se sentía un poco así, mero amedrentadón. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú bien lo sabes que yo te amo. Así como 3 veces lo negó, así nuevamente 3 veces le dijo que lo amaba. Apacienta mis ovejas, le dijo, porque tú no eres un simple pescador de hombres. Yo te he llamado, un simple pescador nada más, de volver a las redes nada más y buscar pececillos nada más. Apacienta mis ovejas es: vuelve al propósito en que yo te llamé. Recuerda quién eres tú para mí. Recuerda que tú eres valioso para mí. Vuelve nuevamente a lo que yo te he dado, a la nueva esencia, al nuevo propósito. Enciende ese fuego, así como tú me seguías al principio. Vuelve al propósito y apacienta mis ovejas. Hay esperanza en Cristo Jesús. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, buscando el Salmo 34, busquemos la presencia del Señor. Dice el Salmo 34 que bendeciré a Jehová en todo tiempo y que su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, en todo momento, que nuestros pensamientos estén gobernados, sujetos a su presencia. Quiero que por favor busquen Isaías 60, versículo 1 y 2 para ir concluyendo. Dice la palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Miren la orden que nos da el Señor. Con qué autoridad, con ese espíritu de dominio propio, de amor, Él nos dice: levántate, levántate, resplandece, aviva ese fuego. Recuerda el propósito por el cual yo te llamé. Recuerda la esencia que he depositado en ti, ese nuevo nombre por el cual tú has venido siguiéndome.
Avivemos ese fuego. Sigamos al Señor con pasión. Que cuando entremos por esas puertas sean cánticos de alabanza, acción de gracias a su nombre. Que por entrar por esas puertas, cada paso que nosotros damos es porque su gracia está en nosotros. Es porque por su misericordia nuestra vida sigue adelante. Así que, hermanos, sigamos adelante, puestos de pie.